Veracruz merece un mejor destino. Gratitud a más de 1.300.000 veracruzanos que creyeron en nuestro proyecto y me dieron su voto. Les digo con todo mi corazón, gracias, muchas gracias por su confianza. A los medios de comunicación honorables, democráticos, que supieron mantenerse limpios en el mar de corrupción en que las elecciones se llevaron a cabo, mi reconocimiento. La sociedad los ha premiado de la mejor manera, reconociendo su credibilidad y honestidad. A mis compañeros de Acción Nacional y de Nueva Alianza, al equipo de campaña y a todos los que desde la primera hasta la última casilla contribuyeron a esta gran victoria moral, les pido que se sientan tan contentos y orgullosos como me siento yo. Logramos mover la conciencia de un gran pueblo que se ha levantado para siempre, que no está dispuesto a soportar un abuso más. La decisión del TRIFE. Los magistrados del Tribunal Federal Electoral decidieron anular la democracia en lugar de anular las elecciones más sucias y fraudulentas en la historia de Veracruz. Anular la democracia en lugar de anular elecciones fraudulentas. Consideraron ilícita la prueba que de manera contundente acredita que el ampón que gobierna Veracruz desvió recursos públicos para apoyar la campaña de su títere. La sordera de los magistrados contrasta con los oídos y la mente abierta de los veracruzanos que escuchamos indefensos cómo se robaron nuestro dinero para apoyar al candidato del PRI. El TRIFE ha sentado un precedente funesto para la democracia en México. Ha dado patente de impunidad a los delincuentes electorales. Hoy, después de esta resolución, no importa que un gobernante desvíe recursos para gastarlos en campañas, aun cuando sea sorprendido y quede constancia grabada de su voz, no pasará nada, tendrá la protección de los magistrados. Es importante que quede registro histórico para vergüenza de quienes aprobaron esta sentencia. Para ellos, es ilícito sorprender a un delincuente como Fidel Herrera y grabar su voz en el momento de violar la ley. En cambio, no consideran ilícito robarse el dinero de un pueblo empobrecido para violentar un proceso electoral. Hoy, de acuerdo con el criterio de los magistrados, si Dios bajara para dar testimonio de un atraco como el cometido por Herrera, también sería una prueba ilícita y, por tanto, el ladrón quedaría impune y la elección sería válida. Mala época para la democracia mexicana y peor para la justicia electoral. Los consejeros del Instituto Electoral Veracruzano y los magistrados del Tribunal Estatal de Elecciones no merecen más de un párrafo. Son tan corruptos como su jefe, Fidel Herrera, probablemente más baratos, pero igualmente corruptos. Si tuvieran vergüenza, ya habrían renunciado. De cualquier manera, ya habían sido previamente indemnizados. El que se va. Fidel Herrera llegó a Veracruz caminando y se va en jet privado de su propiedad. Los ahorros de su modesto salario y las loterías que se sacó le redituaron lo suficiente para convertirse en multimillonario. Su fortuna es tan grande como su desvergüenza. Es un ampón. Yo lo he dicho siempre porque lo conozco. Pagué un alto costo personal, pero tuve el valor de denunciarlo durante todo su sexenio. La historia me dio la razón. Este ladrón
se enriqueció a costa de la miseria de los veracruzanos y de la quiebra de las finanzas públicas. Más de 50,000 millones de pesos de deuda tendremos que pagar los veracruzanos los próximos 30 años. Esta es parte de la herencia negra de Fidel Herrera. Hoy quiere lavarse su cara sucia con el agua de las inundaciones, pero el desastre no fue de un mes, fue de 6 años. La culpa, dice, fue de la naturaleza. Sí, efectivamente, de la naturaleza, pero de la naturaleza de pillo que nos gobernó 6 años. Las instituciones públicas destruidas, la inseguridad, el desempleo, los puentes caídos, las carreteras destrozadas, las obras fantasmas, las promesas incumplidas, las mentiras reiteradas, serán los monumentos a su memoria y no los bustos de su persona que, en el colmo de la soberbia, mandó levantar en varios municipios. Tendrá que pagar las consecuencias. 2 jets de su propiedad, cuentas multimillonarias, propiedades en México, Canadá y otros países, participación en diversas sociedades. Toda esta fortuna que hoy es su colchón, mañana podrá ser su prisión. De prepararle el camino, yo me encargo. El que llega, magnánimo según él, después del fraude, tiende su mano a quienes fuimos candidatos a gobernador y nos llama a trabajar unidos por Veracruz. Yo he trabajado toda mi vida y lo seguiré haciendo en bien de Veracruz y de México. Lo seguiré haciendo desde la sociedad, como ciudadano libre, con valor y autoridad moral. Pero me pregunto y le pregunto a los veracruzanos, ¿qué autoridad moral puede tener Javier Duarte, secretario de Finanzas de Fidel Herrera, cómplice de la corrupción y el desastre financiero que vivimos, para convocar a nadie a trabajar por Veracruz? Corrupto igual que Herrera, beneficiario de las comisiones bancarias, de las bursatilizaciones, de las mordidas a proveedores, socio de constructores y prestadores de servicios, pasó de la pobreza a la opulencia en un santiamén. El niño que vemos en los comerciales de televisión levantando la cortina de la panadería para ayudar a su familia pobre, apenas 4 meses después de tomar posesión como subsecretario de Finanzas del gobierno que termina, para ser más precisos, el 29 de marzo de 2005, ya se había comprado una casa de más de $1 millón en el número 7940 de la calle Clinton, en uno de los clubes de golf más lujosos del mundo, el Scottsdale Country Club de Phoenix, Arizona. ¿Cuánto ganaba este humilde joven como para comprarse una residencia así? Tenía 120 días como subsecretario de Finanzas y poco más de 30 años de edad, y este ayudante de panadería era ya millonario. Nunca supimos que se sacara la lotería. Si esto fue en 4 meses, pensemos lo que hizo en 6 años. Por eso, con claridad le digo a Duarte, con gusto te doy la mano, pero antes límpiatela. Devuélvanle tú y tu amo al pueblo de Veracruz el dinero que le robaron. O por el contrario, si no participaste en la corrupción, comprométete a denunciar el enriquecimiento ilícito de Fidel Herrera. Tú mejor que nadie sabe cuánto, cómo y dónde. Solo así podrás tener la confianza de los veracruzanos. De otra manera, no pasarás de ser un títere cómplice. No estás frente a un pueblo amnésico. No te equivoques, Duarte. Podrás tener el poder, la policía, el presupuesto, los medios corruptos que has usado, pero si no tienes autoridad moral,
no podrás gobernar. Al igual que Herrera, te empezarán a perseguir tus fantasmas. Cada veracruzano en la miseria que demande un apoyo. Cada joven que se quede sin oportunidad de ingresar a la Universidad Veracruzana. Cada padre de familia que lleve a sus hijos a estudiar en escuelas abandonadas, sin baños, pero eso sí, pintadas de rojo. Cada maestro que exige el pago completo de sus prestaciones. Cada trabajador del Estado que demande mejores condiciones laborales. Cada persona que exija más seguridad. Cada desempleado. Cada veracruzano mal atendido en los hospitales públicos estatales. Cada uno de ellos, Duarte, tendrá el derecho de exigirte que cumplas, porque ninguno de ellos es culpable de la quiebra en que se encuentra el gobierno del Estado, del cual formaste parte, aunque hoy quieras olvidarlo. Quiebra que es consecuencia de la corrupción, la desviación de recursos para tirarlos en tu campaña o para financiar la locura tropical de López de Santana de Nopaltepec, que hoy dice aspirar a la presidencia de la República, cuando su destino inmediato debiera ser el reclusorio de Perote. Cada uno de ellos tendrá el derecho de exigirte que rindas cuentas y que devuelvan lo que se llevaron. Exigirte también que expliques dónde quedaron los más de 50,000 millones de pesos que debemos los veracruzanos. ¿Qué les vas a responder? ¿Les dirás que borrón y cuenta nueva? ¿Que no barrerás para atrás? ¿O alguna de esas estupideces que dicen cuando de tapar culpa se trata? ¿Serás un títere de Fidel Herrera o un gobernador autónomo y digno a la altura de la calidad del pueblo veracruzano? ¿Te atreverás a investigarlo o te dará miedo pisarte la cola? ¿Qué viene para mí? Actuaré con verdad, responsabilidad y congruencia, siempre dentro de la ley. Lucharé para conservar la confianza de más de 1.300.000 veracruzanos que me dieron su voto. Para mí, el compromiso no terminó el 4 de julio. Tengo la obligación de responder a quienes tienen la esperanza de que Veracruz cambie. Seré un opositor firme, congruente, exigente. No descansaré hasta que Veracruz viva en la democracia, con seguridad, con justicia social. Si el gobierno acierta, lo reconoceré. Si falla, lo señalaré. Soy ciudadano, tengo el derecho de hacerlo, pero nunca perderé de vista que soy además un ciudadano al que se le confirió una muy honrosa tarea, la de representar los intereses de quienes votaron por un cambio y pensaron que yo tenía la posibilidad de conducirlo. No les voy a fallar, seguiré en la lucha. Aquí estoy y aquí seguiré, con la frente en alto, orgulloso de lo logrado, convencido de que Veracruz merece un mejor destino.